que nos van a servir un poquito para estos momentos tensos, ¿no es cierto?, ya a esta altura del día. Entonces dejamos a Bastián. Después continuamos con la clase. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren todos bien. Algunos llegando de su trabajo igual, escuchando la clase. Lo que se encuentran en este momento, vamos a realizar unos ejercicios, movimientos articulares, que es lo principal que uno debe realizar antes de empezar una actividad. Así que espero que tengan la chance de prender las cámaras para poder hacer los ejercicios, para que realicen todo, para que participen y todo. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar con movimientos articulares, movimientos de hombros. ¿Me ven bien? Ya, movimientos de hombro. Vamos. Vamos, todos participemos. Excelente. Cargamos un poquito. Muy bien. Ahora hacia adelante. Movimiento de cráneo. Laterales. Excelente. Muy bien. Ahora circulación de nuestro cráneo. Excelente, despacito. Excelente, tranquilidad, concentración. Muy bien, excelente. Ahora hacia abajo, hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo, hacia atrás. Excelente. Muy bien. Excelente. Ahora juntamos nuestras manitos entre medio y estiramos. Muy bien, excelente. Aguantamos hasta 10. Yo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. En la misma posición vamos a alzar nuestras manos hacia arriba. Vamos. Muy bien, excelente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Ahora abrir y cerrar de nuestros brazos. Muy bien. Abrir y cerrar. Muy bien. Excelente. Vamos, vamos. Excelente. Muy bien. Vamos, profesor. Vamos, chicos. Excelente. Abrir y cerrar. Intercalado. Hacia arriba y hacia abajo. Vamos, vamos. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ahora circulación de nuestros tobillos. ¿Me ven bien? Circulación para que vean. Tobillo. ¿Me ven bien? ¿Me ven bien? Sí, se ve justo Bastián el tobillo ahí, como verlo en forma circular, ¿no es cierto? Circular, circular. Cambiemos la otra. Muy bien. Excelente. Muy bien. Excelente. Ahora vamos a aguantar nuestra rodilla hacia arriba. Aguantamos con las manitas hacia el frente. Las manitas hacia el frente. Aguantamos con nuestra rodilla hacia arriba. Muy bien. Cambiamos. Cambiamos la otra. Excelente, muy bien. Vamos por el último ejercicio. Pierna hacia adelante, una patada hacia adelante. Vamos, vamos. Hacia adelante. Una patada hacia adelante.
Ahora hacia atrás, estiramos nuestra pierna hacia atrás, muy bien, excelente. Ahora de frente, hacia los lados, muy bien, hacia los lados. Y terminado. ¿Cómo quedamos? ¿Bien? Ay, ay, Calentando, ay. calentando. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Excelente, profe. Gracias. Para que empecemos activo. ¿Ya? Empecemos a activar nuestras articulaciones de nuestro cuerpo, acuérdense. Ya, muy bien. Espero que les haya gustado. Gracias, profesor. Bueno, Bastián, resultó mejor que en la tarde, incluso ya lo habíamos practicado con los alumnos de la tarde y acá activaron más las cámaras los chiquillos, ¿no es cierto? Y participaron mucho más. Así que resultó mucho mejor, se Excelente. agradece, ¿no es Muchas gracias. cierto?, la participación. Se agradece. Muy bien. Ahora nomás, profesor, haga su clase. Alberto, si estás hablando, está silenciado. Estaba hablando. Gracias, Víctor. Entonces, estoy compartiendo, ¿no es cierto?, el cronograma de fin de semestre. ¿No es cierto, Víctor? ¿Sí? ¿Se ¿Sí? ve? Sí. Ya, vale. Entonces, estaba diciendo, chiquillos, que este cronograma va a ser la forma de terminar este última parte, ¿no es cierto?, del semestre, que van a ser los meses de junio y julio. ¿Ya? Resulta que vamos a seguir trabajando con las preguntas esenciales, pero la idea, ¿no es cierto?, es que se va a entregar durante la primera clase, ¿ya? Y principalmente, ¿no es cierto?, para que en la segunda clase ya se pueda estar realizando, ¿ya? También se puede realizar durante la segunda clase y enviarse durante ella, no necesariamente van a tener que hacerla en la primera clase, ¿ya? Pero ¿por qué? Porque la idea va a ser entregarla antes del día, o sea, hasta el día viernes a las 22 horas, ya no va a haber más plazo que eso.
después no se va a estar recibiendo preguntas esenciales, principalmente para evitar, ¿no es cierto?, atrasos en esta materia. Entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, 4 semanas de clases, ya en donde vamos a estar viendo principalmente una unidad en ciencias naturales, que es la que vamos a estar partiendo ahora, y cada semana, ¿no es cierto?, con una pregunta esencial. Lo ideal, chiquillos, es que estén respondiendo la pregunta esencial, ¿no es cierto?, porque les va a permitir, ¿no es cierto?, eximirse del proceso de evaluación que va a ser en junio. Ya aquí aparece, ¿no es cierto?, que es obligatorio, pero es obligatorio para todos aquellos que tengan alguna pregunta esencial pendiente, ¿ya? Pero aquellos que, ¿no es cierto?, tengan todas sus preguntas enviadas al día, ¿no es cierto?, y corregidas, van a poder eximirse, ¿no es cierto?, de este proceso evaluativo, igual que lo hicieron ahora, ¿no es cierto?, en esta prueba pasada que tuvimos. Y, ¿no es cierto?, también va a existir un proceso de finalización entre las fechas del 5, ¿no es cierto?, al 7 de julio, en donde van a estar también comenzando las vacaciones de invierno. Ya acá también tenemos otra imagen, ¿no es cierto?, que también va a estar circulando, que es sobre la fecha máxima de la entrega, ¿no es cierto?, que será los viernes a las 22 horas. También, ¿no es cierto?, que va a existir la posibilidad de eximirse si se va al día, ¿no es cierto?, con las preguntas esenciales. Y también es importante señalarles, chiquillos, que cuando ustedes responden una pregunta esencial, ¿no es cierto?, van a tener solamente una posibilidad para corregirla. Ya, ¿no es cierto?, que nosotros le decimos, ah, ya, está muy bien, ¿no es cierto?, o le falta algo, tiene que solucionar, ¿no es cierto?, está incompleta, etcétera. Ahí, ¿no es cierto?, van a tener una oportunidad más, y lo ideal, ¿no es cierto?, es que sea corregida a la brevedad, ya que ustedes van a tener máximo 48 horas para poder realizar esa corrección que es solicitada. Ya, y eso es para evitar atraso, ¿no es cierto?, y evitar que a final del mes tengamos una acumulación mayor de preguntas esenciales. Y también señalar que esa última prueba solamente se va a estar realizando de forma virtual, ya, o sea, todos los alumnos que igual vayan al colegio también la van a estar haciendo en forma virtual, ya sea en la sala de enlaces o en un celular, ¿no es cierto?, como quieran realizarla. Ya, allá si quieren se conectan en internet, ¿no es cierto?, pero la idea es que todos van a poder realizarlo a través del formulario de Google. Ya, en todo caso, cualquier consulta, chiquillos, sobre este proceso de finalización la pueden estar haciendo a través del WhatsApp, ¿no es cierto?, de nosotros, los profesores, el equipo PIE, ¿no es cierto?, también está Lidia, que también es su tutora, que también le puede estar ayudando con algunas dudas, ¿no es cierto?, con respecto a este último tema. Entonces, ahora vamos a partir con la clase, chiquillos. Ya, más que nada, ¿no es cierto?, ahí aclaramos algunas dudas sobre las preguntas esenciales. No sé si hay alguna duda de algunos de los estudiantes que quieran plantear sobre algunos que no entendieron. En todo caso, este material, ¿no es cierto?, va a ser enviado en WhatsApp, ¿ya? Y ahí pueden seguir planteando alguna duda importante. Entonces, chiquillos, vamos a partir ahora con esta unidad, ¿no es cierto?, que se refiere a la historia de la Tierra, ¿ya?, y el origen de la vida. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo principalmente en esta unidad, ¿no es cierto? Vamos a partir señalando primero teorías de la creación del universo, ¿ya?, de la vida, del origen de la vida. También vamos a estar viendo posteriormente, ¿no es cierto?, en la próxima clase, la evolución, ¿no es cierto?, de nuestro planeta, tanto geográficamente y los cambios que ha tenido también en la evolución de las especies, ¿no es cierto? Y después nos vamos a centrar en ese aspecto para ir viendo también aspectos, ¿no es cierto?, como eh, la selección natural, ¿no es cierto?, que se plantea como una teoría de evolución, y también estar viendo lo que son los fósiles, cómo han ido aportando también para generar algunas teorías, y también vamos a estar finalizando con
la evolución del hombre, ¿no es cierto?, y los cambios que ha tenido, ¿no es cierto?, en los distintos homínidos, ¿ya? Pero eso más en las clases más posteriores, ¿no es cierto?, que vamos a estar viendo durante este mes. Entonces, como primer objetivo de esta clase, ¿no es cierto?, es comprender la vastedad del tiempo geológico, más que nada de todo el tiempo que ha transcurrido, ¿no es cierto?, de la Tierra, de las constelaciones, los distintos planetas, y también, ¿no es cierto?, que han permitido un proceso evolutivo también de la vida, y también vamos a estar conociendo algunas teorías respecto al origen de la vida. Ya, entonces esto corresponde a la semana 13, chiquillos. Se va a estar revisando un ratito si es que está todo el material arriba en Classroom, y también se va a estar compartiendo la pregunta esencial de esta semana, ¿no es cierto?, para que ya la tengan un poquito pensada. Entonces, como introducción, ¿no es cierto?, tenemos que señalar que siempre, ¿no es cierto?, la humanidad ha intentado explicar, ¿no es cierto?, conocer su propio origen, ¿ya? Señalar, ¿no es cierto?, de dónde proviene la vida. Siempre, ¿no es cierto?, uno se plantea estos problemas, ¿no es cierto?, que pueden ser difíciles de contestar, incluso, ¿no es cierto?, para la biología y las ciencias, ¿no es cierto?, que estudian este origen. Y durante la historia, ¿no es cierto?, se han dado distintas explicaciones que algunas han podido ser descartadas, como es el ejemplo de la panspermia que vamos a estar señalando a continuación, ¿no es cierto?, algunas teorías que van a indicar cómo se generó, ¿no es cierto?, la vida, o cómo se estuvo generando también el universo. Entonces, vamos a partir, ¿no es cierto?, señalando la creación del universo y la teoría del origen del universo, como es el Big Bang, ¿no es cierto? La teoría del Big Bang es un gran estallido, ¿no es cierto?, que constituye el momento que de la nada, principalmente de una concentración de energía, ¿no es cierto?, emerge toda la materia. Es decir, ¿no es cierto?, nace el universo. Y se pensaba, ¿no es cierto?, o sea, se señala que la materia era un punto de una alta densidad, ¿no es cierto?, que existía, y que en un momento dado, ¿no es cierto?, explotó y generó la expansión de la materia en todas las direcciones, creando, ¿no es cierto?, lo que conocemos como nuestro universo. Entonces, principalmente, ¿no es cierto?, lo que empezó a ocurrir fue que a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, muchos billones de años, y con la variación de la temperatura, también que fue aumentando, y ahí también se fue enfriando, ha ido generando variación, ¿no es cierto?, en la materia, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, al crearse los primeros elementos químicos, principalmente hidrógeno y helio. Estos fueron desarrollando principalmente, ¿no es cierto?, los grandes soles son constituidos por elementos de hidrógeno y helio. Entonces, esos posteriormente, ¿no es cierto?, que se van enfriando, van generando otros planetas, ¿no es cierto?, como son distintos, ¿no es cierto?, que tienen otros elementos. Y han logrado, ¿no es cierto?, la expansión del universo. Y eso tiene que ver también por las variaciones de temperatura, ¿no es cierto?, y el tiempo, y la expansión que ha tenido también. También, ¿no es cierto?, existe otra teoría, la cual es el creacionismo, y esto, ¿no es cierto?, se refiere a que la vida surgía, ¿no es cierto?, generada por los dioses, ¿no es cierto?, los dioses que dieron origen a todo lo existente. Entonces, esto, ¿no es cierto?, está señalado para los creyentes católicos, que es una especie, ¿no es cierto?, o sea, es una teoría que está señalada en la Biblia, ¿no es cierto?, en donde es un relato de la creación del mundo, y también se señala también el Génesis, ¿no es cierto?, que
podría señalarse como cuando se acaba. El creacionismo aún es importante en muchas partes del mundo, ¿no es cierto? Y ha dado lugar a una versión también más actualizada y también denominada un diseño inteligente ahora este, de esta teoría, ya que aún es aceptada, ¿no es cierto?, en la actualidad. También, ¿no es cierto?, del punto de vista científico, se han tratado de señalar, ¿no es cierto?, algunas teorías, ya, para tratar de explicar la generación de la vida, ya, o la generación de algunas especies. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar, ¿no es cierto?, en esta unidad, chiquillos, cómo han ido cambiando estas vías, ¿no es cierto?, para ver todo lo que tenemos ahora en la actualidad, ¿no es cierto?, que si nos damos cuenta, tenemos una gran geografía, o sea, una gran geografía, ¿no es cierto?, que es bastante variada en nuestro planeta. Tenemos, gracias a eso también tenemos fauna y flora bastante distinta, ¿ya? Y eso eh, ha ocurrido, ¿no es cierto?, a lo largo de mucho tiempo, ya no surgió de la nada. Entonces, esta teoría, ¿no es cierto?, de la generación espontánea, dice acá, ¿no es cierto?, que es una hipótesis obsoleta. ¿Qué quiere decir, no es cierto?, que sea obsoleta? Que va a ser una hipótesis, ¿no es cierto?, que ya está ya no está aprobada, ¿no es cierto?, que incluso está como refutada. ¿Y por qué? Vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, por qué es refutada. Se señalaba principalmente, ¿no es cierto?, que ciertas formas de vida, ya sea animal y vegetal, surgían de manera espontánea. ¿Qué quiere decir que sea de manera espontánea? Como que nace de la nada, así sin más, ¿no es cierto?, que a partir de materia orgánica, ¿no es cierto?, o inorgánica, sin que se realice nada más aparte, van a estar naciendo vida, ¿ya? Entonces, no se pudo, esta teoría no se generó por un método científico, o sea, no fue comprobada, ¿ya? Pero sí era señalada por evidencia visual, o sea, por observaciones, por cosas que uno podía mirar, ¿no es cierto? Sucedían y hacían pensar que la vida salía de la nada o tenía una generación espontánea, ¿ya? Incluso, ¿no es cierto?, fue una creencia muy arraigada, ¿no es cierto?, muy permanente, muy conocida por todos en la antigüedad, ¿ya? Incluso fue descrita por grandes personajes como Aristóteles, Descartes, Bacon, incluso Newton consideró esta idea como parte de la creación de la vida, ¿ya? Entonces, ¿por qué sostenía esta teoría, ¿no es cierto?, que mantuvo vigente esta teoría? Que se observaban algunas cosas como que en el fango, ¿no es cierto?, en el barro, o en la tierra, ¿no es cierto? A veces uno puede ver que hay gusanos. ¿De dónde salen esos gusanos? Se preguntaban antes. Nacen de forma espontánea. También que de la carne que se comenzaba a podrir, ¿no es cierto?, a descomponer, surgían algunas moscas, algunas larvas, algunos gusanos, y la pregunta era que también de dónde salían esos gusanos si antes no estaban ahí. También, ¿no es cierto?, que algunos insectos y peces aumentan, ¿no es cierto?, sobre todo cuando aumenta la humedad en algunos lugares, en primavera principalmente, ¿no es cierto?, aparecen muchos insectos, también los peces que aparecen en los ríos que se comienzan a llenar, etcétera. También, ¿no es cierto?, que del polvo, ¿no es cierto?, en las esquinas comienzan a salir más acumulación de polvo y se generan algunas arañas, ¿no es cierto? ¿De dónde salen esas arañas, ¿no es cierto? Si se trata de mantener limpio, ¿no es cierto?, uno en la casa, y al final igual terminan apareciendo estas arañas. Generación espontánea. También, ¿no es cierto?, los ácaros. ¿Qué son los ácaros, chiquillos? Son estos pequeños insectos, ¿no es cierto?, que van a estar presentes, que son muy pequeños, ¿no es cierto?, son invisibles a los humanos,
y van a estar acumulados a veces en las alfombras, se acumulan, ¿no es cierto? En los sillones pueden acumularse, en la ropa que está a veces mucho tiempo guardada, ¿ya? Y de dónde salen, ¿ya? Entonces, eso sostenía un poco a la generación espontánea. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué consideramos que es rebatida? Porque se estuvieron realizando experimentos, ¿no es cierto?, para tratar de comprobar principalmente esta teoría, ¿ya? De hecho, este es el experimento de Redi, ya principalmente porque Francesco Redi fue el que realizó este experimento, en el cual, ¿no es cierto?, puso a dudar, ¿no es cierto?, la teoría de la generación espontánea que era vigente en aquella época. Y que lo que realizó, estuvo realizando un experimento, ¿no es cierto?, para poder demostrar esa teoría, y colocó muestras de animales muertos en diferentes frascos que cerró herméticamente, ¿ya? Frasco 1 principalmente está cerrado herméticamente, después el frasco 2 está solamente con una gasa, una rejilla, el trozo de carne, y el frasco 3, ¿no es cierto?, está completamente abierto y ya podemos ver algunas generaciones, ¿no es cierto?, de algunos gusanos y moscas. Entonces, los resultados fueron, ¿no es cierto?, que en los frascos que dejó cerrados no aparecieron larvas, ¿no es cierto? Sin embargo, los que estaban más abiertos sí atrayeron vida, ¿no es cierto?, mosquitas, y generaron, ¿no es cierto?, larvas de moscas, ¿ya? A través de este experimento, ¿no es cierto?, Reddy descartó las pruebas y pensó que la falta de aire podría haber influido en estas pruebas, ya por lo que más tarde, ¿no es cierto?, realizó el mismo experimento en el cual, ¿no es cierto?, está esta malla. Y comprobó que tampoco no aparecen larvas inmediatamente, ¿no es cierto? Sí se acumulan moscas sobre el frasco, ¿ya? Pero no aparecen larvas, lo cual implica, ¿no es cierto?, que no se genera vida, sino hasta que aparecen las moscas acá, ¿no es cierto?, y trasladan sus huevos y los depositan en esa carne, ya ahí la terminan contaminando. Ese es el experimento, ¿no es cierto?, conocido como experimento de Reddy, ¿ya?, que tiene ahí estas características. Entonces, también el experimento de Pasteur, de Louis Pasteur, también refuta la teoría de la generación espontánea, ¿ya? Pasteur puso 2 muestras de materia orgánica en 2 matraces de cuello de cisne, ¿ya? ¿Qué significa cuello de cisne, no es cierto? Que esté curvo. Y que le permite esta curva, ¿no es cierto?, que se pueda sellar más fácilmente. Entonces, posteriormente, ¿no es cierto?, para asegurarse que los microorganismos murieran, los que existían acá, hirvió el caldo, matando a todos los microorganismos, ¿no es cierto?, y después, ¿no es cierto?, los dejó en forma vertical, ya, y así los microorganismos no podían llegar al caldo. Y cuando estaban en forma vertical, ¿no es cierto?, el caldo permanece sin microorganismos y está sellado, ¿ya? En cambio, si el frasco se inclina, ya, y se dessella, ¿no es cierto?, van a poder ingresar microorganismos y van a terminar contaminando el caldo por el ingreso de microorganismos, no antes de eso, ¿ya? Entonces, principalmente, ¿no es cierto?, gracias al experimento de Pasteur también se pudo refutar que la vida se genera de la nada, sino que necesita que ingresen microorganismos y que se aprovechen quizás del alimento que van a encontrar en algún lugar, en descomposición, etc. Entonces, ahí tenemos una teoría, ¿no es cierto?, cómo fue rebatida por experimentos científicos, ¿no es cierto? 2 distintos pudieron rebatir la teoría de la generación
espontánea, ¿no es cierto? Y ahora, ¿no es cierto?, podemos señalar que, ¿no es cierto?, estos gusanos ya provenían, ¿no es cierto?, de gusanos existentes en la Tierra. Ya también la carne en descomposición que surge en moscas, ¿no es cierto?, y es porque las moscas ya habían acercado antes y habían generado larvas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, también, ¿no es cierto?, hay otras teorías, como la teoría del origen extraterrestre de la vida. Ya se piensa, ¿no es cierto?, que la vida pudo haber surgido por la llegada de vida de otros planetas, principalmente, ¿no es cierto?, Svante Arrhenius, como dice ahí, señala que la vida habría llegado a la Tierra de otros planetas a través de esporas que provenían del espacio exterior y que pudieron soportar muy altas temperaturas al viajar en meteoritos, ¿no es cierto?, que pudieron haber caído en nuestro planeta durante, ¿no es cierto?, principalmente la creación y la transformación de él. ¿Ya? Para algunos investigadores, ¿no es cierto?, esta teoría plantea otra interrogante aún mayor, ¿no es cierto?, que aún estamos tratando de explicar, que es caso exista vida en otros planetas, ¿no es cierto?, la importancia de poder señalar si existe vida, aunque sea bacterias, ¿no es cierto?, pequeños microorganismos que puedan estar generando vida en otros planetas, reproduciéndose, ¿no es cierto?, y respirando quizás otra materia y poder generar sus procesos. Entonces, esta es otra teoría, ¿no es cierto?, que podría ser parte, ¿no es cierto?, del origen de la vida. Entonces, del punto de vista químico, está la teoría de la abiogénesis, ya que señala como que de la nada, o sea, de las reacciones químicas principalmente numerosas reacciones químicas que habrían ocurrido en nuestro planeta, habrían generado la vida. ¿Ya? Esta teoría de la biogénesis sostenía que la vida surgió a partir de una materia inerte, que se refiere que sea inerte, que era materia inorgánica, sin vida, ¿ya? Como minerales, gases y vapor de agua que van a estar mezclándose, ¿no es cierto?, y van a estar generando, ¿no es cierto?, también este proceso denominado quimiosíntesis, que se refiere principalmente a reacciones químicas, muchas reacciones químicas. Estas reacciones, a lo largo del tiempo, y por los factores que tuvieron en un momento del desarrollo de nuestro planeta, lograron transformar la materia inorgánica, o sea, materia inerte, en materia orgánica, que es materia que puede ser parte, ¿no es cierto?, incluso de nuestras células, como vamos a estar viendo algunos ejemplos más adelante. Entonces acá tenemos la imagen, ¿no es cierto?, del científico Alexander Oparin, que en 1936 ya se propuso esta teoría. Tampoco es hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Es en la década, ¿no es cierto?, del siglo XX que se propuso esta teoría. Entonces, ¿cómo trató de explicar esta teoría Alexander Oparin? Realizó un experimento, el cual consistía que en un recipiente de laboratorio colocaran una mezcla de algunos gases, líquidos que pudieron haber existido en la atmósfera primitiva, ¿no es cierto?, de nuestro planeta. Principalmente los gases eran hidrógeno, ¿no es cierto?, H2, metano, CH4, ya que estos pueden haber sido generados principalmente por los volcanes que existían en esa época, mucha erupción volcánica. También el nitrógeno, ya el amoníaco, van a estar también formando una mezcla importante que van a servir para formar principalmente, ¿no es cierto?, algunos materiales orgánicos. Y esta mezcla, ¿no es cierto?, ahí dice que por un periodo de una semana, ya la mezcla fue sometida a distintos factores, ¿no es cierto?
se señala, ¿no es cierto?, que fue sometida a descargas eléctricas. Acá, ¿no es cierto?, en este dibujo aparece que está conectada a algunos electrodos, ¿no es cierto?, que van a realizar algunas descargas eléctricas. También se les va a realizar vapores de agua, ¿ya? Y se les van a bombardear vapor de agua para producir algún cambio. ¿Y qué es lo que pudo observar? Ya también se le aplica una fuente de calor, ¿no es cierto? También podemos ver que se va a ocurrir una destilación para estar observando las moléculas que se obtienen. Y ahí, ¿no es cierto?, Miller pudo distinguir que se estaban o que estaban ocurriendo cambios y se estaban formando compuestos orgánicos. Y compuestos orgánicos a través de compuestos inorgánicos como el amoníaco, como el agua y el dihidrógeno. ¿Y qué compuestos inorgánicos? Principalmente algunos aminoácidos, y estos aminoácidos pueden ser la base de nuestras proteínas, de nuestro ADN, ¿no es cierto? Y pueden haber generado posteriormente, ¿no es cierto?, alguna especie de vida primitiva, ¿no es cierto?, primeras bacterias que comenzaron a desarrollarse. Entonces, bastante importante este experimento, ¿no es cierto?, en donde se mezclan, ya como aparece acá, se mezclan y se intentan generar las características de nuestro planeta, ya cuando recién estaba comenzando a desarrollarse, ya. Y cuando veamos la próxima clase, ¿no es cierto?, vamos a ver en qué tiempo más o menos ocurrió esto, ¿no es cierto?, pero fue hace muchos millones de años, cuando nuestro planeta, ¿no es cierto?, tenía unas condiciones de ausencia de oxígeno, o sea, no había oxígeno, principalmente, ¿por qué no había oxígeno? Porque no habían plantas, y si no habían plantas no existía esta capacidad, ¿no es cierto?, de este, ¿no es cierto?, ser, de transformar el dióxido de carbono en oxígeno. Por lo tanto, principalmente la atmósfera, como era sin presencia de oxígeno, era una atmósfera reductora, que es opuesta, ¿no es cierto?, a que sea oxidante, ¿ya? Que si fuera con la presencia de oxígeno. Ahora es más oxidante nuestra atmósfera, ¿no es cierto?, porque tiene tiene más oxígeno. ¿Qué más tenía esa atmósfera? Tenía mucho dióxido de carbono, ¿no es cierto?, generado por la combustión ¿cómo se llama esto?, de actividad volcánica. También mucho vapor de agua, agua misma líquida. También tenía azufre, hidruro de azufre, nitrógeno, amoníaco y metano, de algunos de los gases, ¿no es cierto?, líquidos que existían en esta atmósfera. También, ¿no es cierto?, había unos factores climáticos y como son, ¿no es cierto?, las tormentas eléctricas, que generan gran cantidad de energía, ¿no es cierto?, que pudo haber aumentado las reacciones químicas que pudieron haber ocurrido. También el bombardeo de meteoritos también pudo haber generado algunos gases, ¿no es cierto?, que aumentaron las reacciones químicas también. El ingreso de la luz, ya que también puede estar aumentando y generando energía para que ocurran algunas reacciones químicas. Y una intensa actividad volcánica, ¿no es cierto?, son algunos de los factores que intentó recrear, ¿no es cierto?, en ese experimento. Entonces, acá, ¿no es cierto?, chiquillos, que tenemos acá son algunos ejemplos de química, ya de algunas reacciones químicas que pueden haber ocurrido, ¿no es cierto?, en la generación de coacervados. ¿Qué significa coacervados? Bacterias primitivas, ya pequeños seres, moléculas, ¿no es cierto?, que se denominan complejas, ya que van a estar generando un poquito de reproducción posteriormente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener algunos elementos ya generados por carbono que se van a estar mezclando con agua, con hidróxidos de metano, de aluminio, y, ¿no es cierto?, en una reacción química siempre vamos a tener dos reactantes que se van a estar sumando y van a estar generando unos productos.
y resulta, ¿no es cierto?, que eran dos reactivos que son inertes, inorgánicos, pero que van a estar generando, ¿no es cierto?, a la larga, compuestos, ¿no es cierto?, nitrogenados de hidrocarburos que pueden ser principalmente, ¿no es cierto?, algunas proteínas o algunos compuestos nitrogenados que pueden estar formando parte de las células posteriores. ¿Ya? Entonces, a lo largo, ¿no es cierto?, de muchas reacciones químicas favorecidas por la energía también, pudieron generar un compuesto orgánico, ¿no es cierto?, que es parte, ¿no es cierto?, de un compuesto orgánico. Entonces, chiquillos, como pudieron ver, ¿no es cierto?, eso es con respecto a distintas teorías de la generación de la vida. Ya partimos, ¿no es cierto?, señalando la creación un poquito del universo, de todo lo existente, pero también nos centramos en la creación, ¿no es cierto?, de lo que es la vida, ¿no es cierto?, porque nos podemos centrar en un universo que se refiere un poco a la creación de los planetas, de la geografía, ¿ya?, de la geósfera, pero la vida es algo aparte, ¿no es cierto?, porque el planeta se puede considerar un poco inerte, ¿no es cierto?, pero la vida, ¿no es cierto?, va a ser algo orgánico, ¿no es cierto?, que es distinto y es un poco inexplicable, un poco para todos, y es importante que podamos señalar algunas de las teorías que están tratando de explicar cómo sucedió. Entonces, chiquillos, para terminar hoy día, vamos a trabajar estas preguntitas, ya para que puedan estar participando, a ver si estuvieron entendiendo, ya. Son varias preguntitas, así que por lo menos vamos a trabajar hasta la pregunta 3. Les voy a dejar planteada la pregunta esencial y a ver si es que alcanzamos a terminar también las 4 y 5. Entonces, en honor al tiempo, ¿no es cierto, chiquillos? Vamos a avanzar nomás. Dice, número 1, según el primer experimento que realizó Reddy, ¿de dónde provenían las larvas? ¿Ya? ¿Por qué se generan larvas según el experimento, ¿no es cierto?, que señaló Reddy? Y la 2 está muy, muy relacionada, así que también la voy a leer al tiro. Dice, la evidencia de este experimento de Reddy refuta o contradice la teoría de la generación espontánea. Así que vamos a aprovechar de responder las dos al tiro. ¿Va a esperar alguna respuesta a través del chat, chiquillos? O si quieren participar, estoy atento para que podamos escribirla. Profe, según el experimento, ¿Ya? que es el de los frascos, donde hay un trozo de carne, uno está tapado con sellado, otro está con una malla y otro está destapado totalmente. Entonces Claro. las larvas provenían del contexto o del ambiente externo a ese elemento que estaba a prueba. Y este experimento refuta en cierta parte la generación espontánea, porque en la generación espontánea dice que de la carne surgen las moscas, pero no es que surge, es que es un elemento que atrae otros microorganismos u otro ser viviente, pues, según mi percepción y lo que entendí de su clase. Muy bien, ¿no es cierto? Principalmente, ¿no es cierto?, el frasco que va a estar destapado va a permitir que ingresen, ¿no es cierto?, estas moscas y logren traer vida, ¿no es cierto?, y generar las larvas en la carne. Lo que digo, ¿no es cierto?, como que llevaban o arrastran la carne. Muchas gracias, ¿no es cierto?, muy bien con su participación. Y ahí aprovechamos a responder, ¿no es cierto?, ambas preguntas
señalando el frasco, ¿ya? Y señalando también que refuta la teoría de la generación espontánea. Y la número 3 dice, bajo tu percepción, ¿cuál de las teorías descritas es la más adecuada, ¿no es cierto?, para explicar el origen de la vida? Aquí me equivoqué. De la vida, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Esto puede ser una pregunta más personal, quizás, ¿no es cierto? Pero aquí me gustaría a ustedes que señalaran cuál es la que más les convenció, ¿no es cierto? O cuál creen ustedes que puede ser una de las explicaciones de cómo surgió la vida en nuestro planeta. Ya también, ¿no es cierto? Puede ser a través del chat o la pueden estar activando su micrófono también. Esta es una pregunta muy compleja, ¿no? Y que puede traer diversas opiniones. De pronto por eso el animarse a responder es algo, como decía usted, un poco más personal. En mi Vale. caso, según mis criterios, mis valores y mi creencia, la teoría, hablando de creencias y de valor religioso y de fe, es el creacionismo, ¿sí? Aunque no descarto, por lo leído, por lo estudiado, la teoría del Big Bang y la teoría de la biogénesis la dudo un poco, pero esa. Por creencia religiosa y por convicción, la teoría del creacionismo, ¿sí? Pero científicamente, pues más la del Big Bang. En mi caso, ¿no? Por eso digo que es algo como muy más personal, ¿no? De pronto de criterio. Claro, incluso, ¿no es cierto?, el creacionismo, como ustedes lo señalan, ¿no es cierto?, a veces es bastante importante conocerlo, ¿no es cierto?, y genera bastante valores importantes, ¿no es cierto? Yo igual lo considero Sí. Igual un genera buen... mucha controversia porque muchos científicos se ha estudiado sobre el origen de la vida y se llega a una teoría, pero esa teoría siempre ha sido descartada porque no hay a ciencia cierta una hipótesis, una teoría real. Entonces, por eso siempre se ha querido Claro, buscar y todavía en este siglo XXI, pasando tantos años, millones de años, miles de años, de dónde venimos y es ahí donde no está la respuesta todavía. no está la respuesta todavía porque no hemos podido descubrir tampoco si es que existen otros planetas también, caso las condiciones son las adecuadas, ¿no es cierto?, para que se pudieran haber generado también vida en otros lados, etcétera, ¿ya? Entonces también, ¿no es cierto?, la vamos a dejar ahí como para que cada uno también reflexione, ¿ya? Y la idea, ¿no es cierto?, es que vamos a tratar de explicar también desde el punto de vista científico cómo fue cambiando también y cómo es que nuestro planeta es ahora como lo conocemos actualmente, ¿no es cierto? No siempre fue así, ¿ya? Y así, ¿no es cierto?, vamos a estar un poco partiendo la próxima clase, ¿ya? Aquí quedan otras preguntas para la reflexión también, chiquillos, que se refieren a que por qué, ¿no es cierto?, antiguamente se pensaba que la vida era obra de los dioses, ¿no es cierto?, incluso más en la antigüedad que de Cristo, ¿no es cierto? También los griegos, los egipcios, también creían en dioses distintos, ¿ya? ¿Y por qué creen ustedes, ¿no es cierto?, que se piensa que la vida se genera por obra de los dioses, siendo que también, ¿no es cierto?, no hemos conocido y poder señalar que existe un Dios, ¿no es cierto?, tan efectivo, ¿no es cierto? Podemos ver quizás algunas observaciones y creencias, ¿no es cierto?, algunos milagros, etcétera, pero tampoco podemos tener algo tan específico, por eso es como una respuesta también personal. Y la número 5 dice, esto tiene un poco más que ver con el ámbito científico, caso el experimento de Pasteur, ¿no es cierto?, caso concuerdan con que este permite señalar, ¿no es cierto?, que se necesita un ser vivo para poder crear a otro, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, ¿por qué va a estar señalando eso, ese experimento? Entonces, hay que recordar un poquito que el experimento de Pasteur, ¿no es cierto?, es este que está acá, el del caldo,
en donde vamos a tener el frasco, ¿no es cierto?, que va a estar en forma vertical y después posteriormente va a estar en forma inclinada. Y ahí posteriormente, ¿no es cierto?, se va a contaminar con microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que le permitió eso, ¿no es cierto?, demostrar definitivamente que los seres vivos no se pueden formar a partir de materia inorgánica, sino que necesitan la presencia de otros seres vivos. Entonces, ¿por qué señala eso? Tratar de explicar un poquito el experimento. Entonces, chiquillos, más que nada por temas de tiempo, les voy a dejar planteada la pregunta esencial. Ya no es la idea que la trabajen al tiro, sino que solamente la tengan pensada. Y la próxima clase también les voy a dar tiempo para que la puedan trabajar. Por lo menos unos 10 minutos les vamos a dejar al final de la clase para que la puedan terminar y la puedan enviar durante la clase si es posible. ¿Ya? Entonces, esta es la pregunta esencial de esta semana, chiquillos, y tiene que ver con lo que estuvimos viendo ahora. Y dice, de acuerdo con lo descrito anteriormente, resume las principales ideas que buscan explicar el origen de la vida en la Tierra. Entonces vimos distintas ideas, ¿no es cierto? La creacionista, la espontánea, la extraterrestre y la abiogénesis. Entonces, al menos señalar dos características de cada una, ¿ya? Dos características de cada teoría que puedan estar señalando principalmente a qué se referían. No me van a dar una característica que no me indica nada. Ya mejor que me indiquen una teoría, una característica que sea importante, ¿no es cierto?, de la teoría creacionista, dos características de la teoría creacionista, dos características de la generación espontánea importantes, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, van a tener que revisar más que nada el material nomás, chiquillos, y estar anotando, ¿no es cierto?, a qué se refieren estas teorías en ese cuadro, ¿no es cierto?, que busca un poco resumir estas teorías. ¿Ya? Eso con respecto a la pregunta esencial, chiquillos, se las dejo, ya les vamos a dar estos minutos para que la puedan tener anotada y también les dejo el tiempo, ¿no es cierto?, por si quieren hacer alguna consulta sobre lo que les planteé al principio o alguna otra consulta de la clase o la pregunta esencial. Entonces, los dejamos aquí estos 3 minutos para que puedan anotar la pregunta y si quieren hacer alguna consultita.
Ya, chiquillos, son las 20 horas.